Muy buenas noches, comunidad Inquietud a Medianoche, es un gusto acompañarlos hoy. Ojalá disfrutes nuestra primera recopilación de historias de Inquietud a Medianoche y sin más comenzamos. Si estás viendo esto, significa que te asignaron el turno nocturno en la estación 47, no es necesario que mencione el pueblo, el presente solo va dirigido al personal de seguridad de la estación. No preguntes por qué no hay cámaras nuevas. No preguntes qué pasó con el último guardia. Solo sigue estas reglas. Regla 1. Si escuchas llorar después de las 1 de la mañana, no salgas. No importa que tan cerca suene. Regla 2. La Llorona no es tu amiga, pero allá afuera hay cosas mucho peores que ella. Regla 3. Nunca mires directamente a la cámara del pasillo norte. Si lo haces y ves a una mujer de espaldas, desconecta el monitor inmediatamente. Regla 4. Si el llanto cambia de tono a risa, ya no es ella. No le hables. No respires fuerte. No parpadees. Regla 5. Cada noche, una puerta más se abre sola. Puede ser de las oficinas, las cocheras, etc. Pon el cerrojo nuevo que te dieron. Si no lo pones, ella entra. Notarás que a cada puerta de la estación se adaptó para ponerle candado. Regla 6. A las 3:33 de la mañana, no mires por las ventanas. La criatura que se arrastra no es la Llorona. Es lo que vino después de ella. Regla 7. Si escuchas que te llama por tu nombre, no respondas. No importa si suena como tu madre, tu hija o tú mismo. Regla 8. El que rompe las reglas, se queda llorando, para siempre. Adjunto imagen, no la observes por demasiado tiempo y resguárdala. Desde que tengo memoria, él ha estado ahí. Mi madre solía decir que cuando era bebé, me reía mirando hacia la esquina del cuarto. Siempre la misma esquina. Decía que una vez me encontró sentada en la cuna, mirando fijamente hacia la pared y para su terror mis primeras palabras diciendo, el del sombrero dice que me quiere llevar. Ella pensó que era imaginación, hasta que encontró huellas de tierra seca junto a mi cama, mi ropa limpia y fuera de mi cuarto. Cuando tenía 7 años, soñé con él por primera vez. Un hombre alto, elegante, traje negro, botas lustradas, sombrero ancho que le cubría casi toda la cara. Solo se le veían los dientes cuando sonreía. Una sonrisa, seca, como si no fuera humana. Desde entonces, lo he visto en todas las etapas de mi vida. Al fondo de los pasillos en la secundaria. Reflejado en los cristales del metro cuando viajaba sola. A veces no lo veía, pero sabía que estaba cerca. Los animales me lo hacían saber, perros que no me querían, gatos que se erizaban si me acercaba. Pero nunca me tocaba. Nunca hablaba. Solo miraba. Ahora tengo 26 años. Trabajo de noche en la recepción de un edificio corporativo y estoy sola casi siempre. Pero no me molesta. Me acostumbré a la soledad. Me acostumbré a él. Las cámaras de seguridad tienen 8 canales. En el canal 4, cada madrugada a las 3:17, algo interfiere la señal. Dura 5 segundos. Solo 5. Lo vi por primera vez la semana pasada. Estaba en el elevador. Quieto. Mirando directo a la cámara. ¿Y sonreía? Anoche, volvió. Pero no estaba en el elevador. Estaba dentro del edificio. Más cerca. En la cámara de la sala de juntas. Y no estaba solo. Detrás de él había otras figuras. No tenían rostro. Solo sombras, con manos largas. Y todos estaban mirando hacia mí. Hoy me llegó un sobre sin remitente. Dentro había una nota, escrita a mano. No hables más de él. Los sombra, están escuchando. No sé quiénes son. Pero desde que abrí esa carta, no ha dejado de llover tierra dentro de mi oficina. Cuando cae la noche y el viento sopla desde los cerros, me acuerdo de aquel día y se me enchina la piel como si volviera a tener 10 años. Yo vivía con mis abuelos, en un ranchito rodeado de milpas, monte y uno que otro animal suelto. Era 1964, más o menos. Me acuerdo bien porque esa tarde ayudé a mi abuelo a recoger mazorca hasta que el sol empezó a escurrirse detrás de los árboles. Vete yendo tú, me dijo, yo me quedo a juntar unas más. Tomé el camino de regreso, solo, por entre las veredas. Siempre pasaba por ahí sin miedo, pero esa tarde, algo se sentía raro. El aire estaba pesado, como si algo me siguiera. Y entonces lo escuché. Cloc, cloc, cloc. No era el paso de un caballo ni el de una persona, era un burro.
pero cuando volteé, lo vi parado sobre dos patas. Te lo juro, mijo. Como si fuera gente. Tenía los brazos largos, colgando, y los ojos brillaban como brasas. Me quedé congelado. El burro chilló, pero no como los burros normales, era un chillido cortado por lo que parecían risas, como de borracho. Eché a correr con todas mis fuerzas. El burro me siguió. No trotando, corriendo en dos patas. A veces se caía y se enderezaba de golpe, como si se burlara. Sentía que lo tenía detrás, que si me detenía un segundo me iba a alcanzar y cargar al cerro. Cuando por fin llegué a casa, entré llorando y sin aliento. Mi abuela apenas me vio y empezó a rezar. ¿Lo viste, verdad?, me dijo, sin que yo dijera una palabra. Se encerró en el cuarto con una veladora y no dejó de rezar por casi una hora. Afuera, el burro seguía. Lo escuchábamos caminar por el corral. A veces relinchaba, pero entre cada relincho, se reía. Como si alguien lo acompañara. Como si no fuera burro, sino algo más, algo que solo se disfrazaba con esa forma. Al cabo de un rato, se fue. Nunca lo volvimos a ver. Mi abuelo no quiso decir nada, pero una vez lo escuché murmurar. Eso que lo siguió, no era de este mundo. Desde entonces, cada vez que escucho un burro relinchar por las noches, me aseguro de cerrar bien la puerta. Y rezo, por si acaso. Lo más extraño es que ahora vivo en la ciudad lejos de todo eso. Dicen que en un pueblito al norte de Veracruz cuyo nombre solo sabrán las personas cercanas al lugar pues ni en los mapas sale. Uno no le debe silbar al cielo después de las 9 de la noche. Así lo decía mi abuelo, y el abuelo de mi abuelo antes de él. Pero ya sabes cómo es uno, necio, escéptico, hasta que te toca. Yo me llamo Arturo. En ese entonces tenía 29 años, y apenas empezaba una nueva vida con Clara, una mujer viuda que llegó al pueblo desde el sur, bonita y reservada. Nos habíamos ido a vivir juntos a las afueras del pueblo, cerca del monte. Solo se escuchaban los grillos, y a veces el silbido del viento entre los árboles. Dicen que ese viento no es viento, que es la forma en que ellas se anuncian. Todo empezó una noche de octubre del 97. Clara y yo estábamos tomando café, cuando vi por la ventana una luz en el cielo, como una estrella que bajaba despacio. Pensé en una avioneta o en alguna cosa moderna, pero no. Esa cosa se quedó flotando sobre el monte, brillando como si estuviera viva. Clara se puso pálida y se persignó. Ya volvió, me dijo, sin mirarme. Yo le pregunté a quién se refería, pero no respondió. Solo se encerró en el cuarto, temblando. Esa noche no dormimos. Pasaron los días. Las gallinas desaparecieron. Un burro apareció muerto con el cuello roto literalmente en una posición imposible. Una niña del pueblo decía haber visto una señora con patas de ave caminando por el maizal. Y yo empecé a escuchar una voz que me llamaba desde afuera de la casa. Siempre con mi nombre. Siempre suave. El 13 de noviembre me armé de valor. Agarré la vieja escopeta de mi papá, me envolví en una chamarra gruesa y salí cuando volvió a aparecer la luz. Esta vez no se quedó en el cielo. Bajó, como flotando, hasta detenerse sobre un claro. Allí, entre sombras, la vi. Era un pájaro enorme, del tamaño de una vaca, pero con cara de mujer. Ojos rojos como brasas, y plumas negras que caían al suelo sin hacer ruido. Caminaba con zancadas lentas, torcidas, y me hablaba sin mover el pico. Dámela, Arturo. Ella no te pertenece. Era la voz de la bruja, la misma que había escuchado en sueños. Decía que Clara le debía algo. Que se había escapado con un objeto muy valioso para ellas. Que ahora venía por ella, o por mí. Le disparé. No por valentía, sino por puro terror. El tiro le dio en el ala, y chilló como si el cielo se partiera en dos. No cayó. No sangró. Solo retrocedió unos pasos, me miró con odio, y se elevó en silencio, tragándose en la niebla y dejando un olor a copal y carne quemada. Desde entonces no volvió. Pero a veces, cuando cae la neblina muy temprano y el cielo se pinta de rojo antes del amanecer, la luz aparece de nuevo, como si me vigilara. Yo sigo aquí. Clara se fue al año siguiente, sin despedirse. Solo dejó una nota que decía, perdóname. No era a ti a quien buscaban. A veces me pregunto si lo soñé todo. Pero la pluma negra sigue colgada detrás de la puerta junto con el cartucho quemado. Nadie en el pueblo se atreve a tocarla. Cuando tomé el turno de vigilante nocturno en la carnicería en el mercado del centro, no creí que fuera a durar más de una semana. No es que me asusten fácil, pero hay reglas. Reglas que no puedes romper. Regla 1. Haz rondines cada hora. Solo asegúrate de que todo esté cerrado. Regla 2.
Apunta en el cuaderno cualquier anomalía, aunque no tenga sentido. Regla 3. Si escuchas el chillido de una res o un animal en el congelador, no abras la puerta. Lo que está ahí no es un animal. Ni siquiera algo que puedas entender. Regla 4. No vayas a los compactadores traseros. Y si ves gente con máscaras de animales triturando carne, no viste nada. Métete en la caseta, apaga todo y reza. Regla 5. Si llega un camión con carne durante la madrugada, abre el portón y aléjate. No mires, no preguntes, no te acerques. Y sobre todo, no hables con el conductor. Regla 6. Nunca camines por los pasillos del mercado entre las 3:17 y las 3:40. Especialmente si hay basura en el suelo. Escucharás pezuñas. Muy cerca de ti. No necesitas entenderlo. Solo no lo hagas. Yo no rompí una de esas reglas, pero entré a una sala clausurada, un refrigerador enorme, oculto tras la carnicería. Había carne. Pero no de res. Eran partes humanas. Todas etiquetadas. Como si fueran a venderse. Ya no trabajo ahí. Pero todavía sueño con las pezuñas. Y con las máscaras. Si te ofrecen ese turno, hazte un favor. O sigues las reglas al pie de la letra. O no trabajes ahí. Mi nombre es Ramona García. Y si usted piensa que los skinwalkers no existen, es porque nunca ha vivido cerca de uno. Esto me pasó hace 24 años. Yo tenía 50 y vivía aquí mismo, detrás de esta tienda, justo en la última calle, rumbo al bosque. Esa noche, el viento soplaba como si algo lo empujara desde adentro del monte. Los gatos se escondieron. Y Torbo, mi perro, ese perro nunca ladraba sin razón. Pero esa noche, ladró. Ladró como si estuviera viendo al mismo demonio. Primero escuché pasos. Animalitos corriendo. Aves saliendo de golpe. Luego, nada. Un silencio pesado. Como si el mundo se hubiera detenido. Y después, la escuché. A mi hija, llorando fuera de la puerta. Pero mi hija estaba a kilómetros de aquí. La voz decía: Amá, ábreme, me lastimaron, ábreme, por favor. Y luego: ¿vas a dejar que me muera aquí afuera, vieja bruja? Olía a carne podrida. ¿A diésel? A sangre fresca. El techo crujía. Las ventanas se abrían y cerraban solas. ¿Y esa cosa? Empezó a caminar sobre el techo. Como si pesara lo mismo que una vaca. Me escondí en el sótano. Tenía agua bendita. Y un Remington viejo que fue de mi esposo. Cuando bajó, esa cosa ya no se veía como mi hija. Tenía piel, pero mal puesta. Ojos de animal. Y una sonrisa de dientes ajenos. Le aventé el agua. Gritó. Le disparé. Y desapareció entre los árboles. Desde entonces, no volvió. Pero a veces, a las 3 de la mañana, escucho a Torbo ladrar. Y Torbo murió esa noche, despedazado. Si un día ves algo que parece humano, pero algo en ti te dice que no lo es, no abras la puerta. Y si no me cree, espere a que ladre su perro muerto. Cuando llegamos a la casa, pensé que sería una noche más. Una llamada de rutina, de esas que duelen pero ya no sorprenden. Violencia doméstica. Mi compañero y yo ya habíamos visto de todo. Pero algo no cuadraba. La calle estaba sola, mal iluminada, y el aire olía a polvo viejo y humedad. Los focos parpadeaban, proyectando sombras que parecían moverse solas. Frente a una casa humilde, una anciana nos esperaba en la entrada. Temblaba. Pero no de frío, sino como si su cuerpo no supiera cómo seguir en pie. Qué bueno que llegaron, pasen, por favor, nos dijo con una voz tan gastada que apenas era un susurro. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras, y tenía la mirada como quien ya no espera nada bueno del mundo. Nos contó que su esposo había vuelto, que había entrado por la fuerza y se encerró en el cuarto del fondo. Pero lo extraño fue que dijo que había huido de él. Y su esposo, según dijo, sufría demencia. Aún así, había logrado empujarla, gritarle, perseguirla. Mi compañero fue el primero en ver algo. Desde el pasillo, alcanzó a notar una silueta, una figura parada justo en el marco de la puerta. «Ya lo vimos, señor». «Abra la puerta». De adentro, ni un sonido. Solo el portazo seco que había escuchado minutos antes. La señora seguía repitiendo en voz baja: «¿Por qué volvió? ¿Por qué volvió?». Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Y me tomó la mano con una fuerza que no parecía suya. «Mi esposo ya no vive». «¿Ya no vive aquí?». Negó con la cabeza y me llevó a la sala. Había un pequeño altar, lleno de veladoras a medio consumir.
Y en el centro, una foto antigua, enmarcada en madera carcomida, y en la habitación mi compañero seguía forcejeando. Él murió hace 5 años, susurró. Pero esta noche, lo vi. Me despertó. Y estaba aquí. Volví al pasillo. Mi compañero seguía empujando la puerta. Se encerró, me dijo, sudando. Está trabada. Pero cuando tomé la perilla, se abrió con facilidad. Ningún seguro. Ninguna traba. Dentro. El aire estaba helado. No frío, helado. La humedad me caló hasta los huesos. Olor a madera podrida, a encierro. Paredes llenas de manchas como si algo se hubiera filtrado desde adentro. Las linternas apenas alcanzaban a romper la oscuridad. El lugar parecía respirar. ¿Estás seguro que viste a alguien? Le pregunté. Sí. Estaba ahí, parado en la puerta. Me miró. Saqué la foto del altar. Se la mostré. ¿Era él? Asintió. Pálido. La anciana volvió. Ya no parecía asustada. Nos pidió que nos fuéramos. Déjenme descansar, todo fue un error, dijo. Pero sus ojos seguían clavados en la habitación. Como si algo todavía estuviera ahí. Cuando salimos, me volví una última vez. Y juro que el marco de esa puerta era más oscuro que antes. Como si la luz se negara a entrar. Nos subimos a la patrulla. No dijimos nada. Antes de poder encender el motor, el comunicador sonó con otra llamada. Otra noche más en el turno. Dicen que lo peor de trabajar en un hospital es el cansancio. Otros dicen que son las noches donde llegan baleados, o en este caso noches en que la lluvia tapa los sonidos que deberían preocuparte. Soy guardia nocturno en un hospital que tiene una mitad funcionando y la otra abandonada desde hace más de 10 años. Las habitaciones vacías, las camillas oxidadas, todo eso sigue ahí, como si alguien lo fuera a necesitar de nuevo. Esa noche, como a las 2:30, me tocaba hacer la ronda. La lluvia caía como si el cielo quisiera aplastar el techo. Me gusta revisar rápido, pero en ese pasillo, el más viejo, uno que va directo a la morgue clausurada, las luces empezaron a parpadear. Pensé que era el transformador. Me acerqué. Y ahí escuché una voz. Suave. Como si alguien susurrara mi nombre desde el fondo. Marco. Marco. No respondí. Me quedé quieto, como idiota. Y el problema es que cuando no respondes, a veces, eso parece gustarles. Una de las puertas se entreabrió sola. No había corriente. No había viento. Y ahí adentro, vi algo que no he contado hasta hoy. Una enfermera. Con uniforme blanco, pelo mojado y un gesto extraño. Estaba parada justo detrás de una camilla. Sus pies no tocaban el suelo. No corrí. No grité. Solo cerré la puerta y me alejé despacio. Cada paso retumbaba como si alguien me siguiera a la par, pero más ligero, más rápido. Al llegar al pasillo iluminado, el ruido cesó. Como si lo que fuera que vive ahí no soportara la luz. Desde entonces, en noches de lluvia, nadie más hace la ronda completa. Y yo solo miro las cámaras. Aunque a veces, incluso ahí, veo esa puerta abrirse sola, yo solo espero que nada salga de ella. Esto no es una advertencia. Es una confesión. Tú decides si crees o no. Hace poco más de un mes, me mudé a un edificio viejo al borde de la ciudad. Caronte se llama. Así como el barquero de los muertos. Quedaba lejos de todo, cerca del bosque, en una zona donde nadie quiere vivir, excepto si estás desesperado como yo. La renta era absurdamente baja. Y la señora Genoveva, la dueña, me ofreció algo más. Si te encargas del mantenimiento, te dejo usar la habitación de servicio en el sótano, sin costo. Acepté sin pensarlo. Un cuarto para mí solo, con baño y cocina, parecía un trato justo. Hasta que me entregó una hoja. Amarillenta, doblada, escrita a máquina. Arriba decía: reglas para vivir en el edificio Caronte. Léelas. Síguelas. No intentes entenderlas. Las reglas. 1. Asegúrate de cerrar con llave tu departamento cada noche a las 11:13 de la noche. No antes. No después. 2. Si escuchas pasos en el pasillo después de medianoche, no mires por la mirilla. Jamás. 3. El ascensor funciona solo para subir. Si necesitas bajar, usa las escaleras. Aunque te dé miedo. 4. No hables con el vecino del 3B. Si te habla, responde con no soy quien buscas y entra a tu casa.
5. Si ves a una mujer en bata blanca regando las plantas en el patio a las 4 de la mañana, no la saludes. No la interrumpas. No respires fuerte. Hasta ahí pensé que era una broma rara. Pero la señora Genoveva me miraba con una cara que me heló. Como si ya supiera lo que iba a pasarme. La primera noche, escuché los pasos. Un ritmo lento, como de pies mojados. Tuve el impulso de mirar por la mirilla. Lo juro. Pero recordé la regla. Me senté en el suelo. Tapé mis oídos. Cuando los pasos se detuvieron frente a mi puerta, sentí algo del otro lado. Respirando. Al segundo día, conocí al vecino del 3B. Salió cuando yo barría el pasillo. Un tipo delgado, ojeroso, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Tú eres el nuevo, ¿verdad? Casi le respondo. Pero recordé la regla. No soy quien buscas. Me miró por 5 segundos. Luego se dio la vuelta, entró a su departamento y cerró. Ese día marqué la hoja con lápiz. Como si fuera una tabla de supervivencia. Las escaleras son lo peor. Siempre están frías, aunque sea verano. Y hay una luz que titila en cada descanso, como si alguien la respirara. Una vez, bajando, vi que alguien me seguía. No podía verle el rostro. Solo vi sus pies, iban descalzos, pero dejaban marcas como de animal. Después vinieron las reglas que no estaban claras. Las que me cambiaron. 6. Si ves tu reflejo moverse antes que tú, no entres. Quédate afuera hasta que amanezca. Pasó en el baño del cuarto de servicio. Me lavaba los dientes cuando noté que mi reflejo sonreía, pero yo no. Sentí una presión en el pecho. Como si hubiera otro yo encerrado en ese espejo y me estuviera viendo con hambre. Dormí en el piso esa noche, con la toalla cubriendo el espejo. 7. A veces, el edificio se alarga. Los pasillos crecen. Si caminas más de 33 pasos sin llegar a tu puerta, detente, cierra los ojos y retrocede hasta tocar una pared. No abras ninguna puerta que no reconozcas. Esto me pasó un miércoles. Salí a tirar la basura y al volver, el pasillo no terminaba nunca. Las puertas tenían números extraños, como 4 de 2 y 0 Z. Oía risas, murmuros en otro idioma. Un bebé llorando. Seguí la regla. Conté 33 pasos. Cerré los ojos. Retrocedí. Tardé 5 minutos, pero cuando abrí los ojos, estaba frente a la puerta de mi cuarto otra vez. Temblando. 8. Nunca subas al 5.º piso. No hay 5.º piso. Esta fue la que rompí. No fue mi culpa. Un día, el ascensor subió solo. Marqué el cuarto, pero se detuvo en el 5. No existe en los planos. Pero la puerta se abrió. Vi un pasillo calcinado. Paredes negras. El piso crujía como madera muerta. Y al fondo, algo miraba desde dentro de una habitación sin puerta. No bajé, pero sentí que algo sí subió. Desde esa noche, las reglas no fueron suficientes. Las sombras comenzaron a quedarse. Ya no se movían como antes. Estaban quietas, como si observaran. Una vez vi una mano en la esquina de mi visión. Una mano huesuda, con dedos extra. No desapareció. Solo se deslizó hacia dentro del enchufe eléctrico. Intenté irme. Empaqué mis cosas. Pero cuando abrí la puerta, el edificio ya no daba hacia la calle. Daba hacia el bosque. Oscuro. Sin luna. Y algo se movía entre los árboles, con mi voz. Pidiendo ayuda. Imitándome. Me encerré otra vez. Releí la hoja. Había algo nuevo, escrito a mano, abajo. 9. El edificio quiere que te vayas. Pero no para que escapes. Solo para poder traerte de nuevo. Cambiado. 10. Si decides quedarte, aprende a vivir con las reglas. Si decides huir, no dejes que tu reflejo te vea salir. No dejes que te alcance. Ya no sé cuántos días han pasado. La señora Genoveva ya no contesta. Hoy amanecí con una marca en la pierna. Como si alguien hubiera dejado una letra. Una C.
Tal vez de Caronte. Tal vez de cadáver. No estoy loco. O eso creo. Solo quería vivir tranquilo. Pero aquí nadie vive. Solo se sobrevive. Tú decides si vienes. O si te vas. Pero si ves el edificio desde la carretera, no lo mires mucho tiempo. Porque si él te ve de vuelta, puede que ya no puedas mirar otra cosa. Esa noche, como siempre, acosté a mis hijos a las 9. La casa estaba en silencio, y yo me preparaba para el día siguiente, mochilas listas, ropa doblada, lunch preparado. Los perros del vecindario empezaron a aullar. Uno, luego varios. Apagué las luces y subí a mi cuarto, pero el aire se sentía raro. Como más denso, como si alguien respirara justo detrás de mí. Casi a la medianoche, sentí pasos. No dentro de la casa. Afuera. Pasos lentos, pesados. Me acerqué a la ventana con el corazón latiendo fuerte, pero no vi nada. Solo la calle, la reja, y las sombras, más largas de lo normal. Volví a la cama, pero no pasaron ni 5 minutos cuando mi hijo menor apareció en la puerta. Mami, hay alguien afuera de la ventana. Mi cuerpo se congeló. Corrí con él a su cuarto. La ventana daba al patio lateral. Y ahí, entre los arbustos, algo se movía. Era alto. Delgadísimo. Y parecía estar levitando hacia nosotros muy lento, demasiado cerca del vidrio. No tenía rostro. Solo una oscuridad que absorbía todo alrededor. Cerré la cortina de golpe y cargué a mis hijos. Los llevé a mi cuarto. Cerré con llave. Apagué las luces. Y durante horas, escuché cómo algo rascaba las paredes de afuera. Como si intentara encontrar una entrada. Una grieta. Una rendija. A veces se oía en la cocina. Luego, en el techo. Luego, justo detrás de la pared donde dormíamos. No gritaba. No hablaba. Solo acechaba. Cuando salió el sol, el silencio volvió. Los niños estaban dormidos en mis brazos. Abrí la puerta. Salí. Y no había nada. Solo unas marcas. Garras, en la ventana del cuarto de mis hijos. Más en la puerta trasera. Y una justo en mi pierna. Nunca entró, no parece. Pero sigue viniendo. Solo, está esperando a que yo baje la guardia. Hola gente de Inquietud a Medianoche. Me da gusto compartir mi historia en este espacio, espero les parezca aterradora. Cuando comenzó a ocurrirme todas las cosas paranormales, empecé a atribuir todo a causas lógicas. Se escuchaban juguetes caerse, un triciclo de cuando era pequeño andando, y entre otras cosas, veía sombras muy frecuentemente en lugares donde la oscuridad era tenue, como el umbral de las escaleras. Un día, jugando videojuegos, una cosa, que yo le llamaba el fantasma, empezó a abrirme la puerta como a manera de juego. Mis padres no estaban en casa, mi hermano estaba dormido, y mi medio hermano estaba en su habitación. Fueron 3 ocasiones, y en la última, la puerta fue abierta de manera violenta, como si alguien la hubiera pateado. Me levanté de golpe y caminé hacia la puerta pensando que era mi hermano mayor tratando de asustarme, pues mis padres llegarían en cualquier momento y no les gustaría encontrarme jugando videojuegos. Atravesé la puerta hacia el pasillo, y lo único con lo que me encontré fue con la oscuridad total. No parecía que alguien, al menos alguien vivo, hubiera aventado la puerta. Corrí hacia el 3er piso con la esperanza de encontrar a mi medio hermano corriendo a su habitación después de tratar de asustarme, pero al llegar a su cuarto, él estaba viendo televisión. Las situaciones aterradoras seguían ocurriendo, aunque cada vez me habituaba a este don que, por sonar genial, le decía de esa manera, pero es algo muy incómodo con lo que vivir. Al llegar a la secundaria, me hice de gustos musicales muy particulares, en especial rock y rap. Un día, perdiendo el tiempo en la computadora que ahora tenían en una habitación del 1er piso, donde la luz apenas entraba, sentí mucho sueño y cansancio, a tal punto que mi cuello empezó a doler un poco. Como si una mano invisible me apretara, y entonces la escuché. Justo al lado de mi oído, alguien, o algo, acababa de quejarse, y mi única reacción fue agarrar una engrapadora que tenía cerca mío. Volteé rápido, todo estaba oscuro, así que si algo estaba ahí, mi vista no podía reconocerlo entre la penumbra.
Mi corazón retumbaba en mis oídos. Corrí hacia el interruptor y encendí la luz. No hace falta mencionar que estaba completamente solo en el primer piso. Revisé cada parte de la casa, y no había nada. Mi hermano estaba en la sala, en el segundo piso, viendo tele. Entonces se me ocurrió bajar a los perros, en caso de que alguien más estuviera en la casa. Lo que sucedió a continuación me dejó helado. 2 Doberman y un French Poodle. Los 3 vieron al mismo tiempo por una rendija que ventilaba el primer piso. Se les erizó el pelo del lomo y empezaron a comportarse raro. Les ordené que bajaran y lo hicieron, al menos los Doberman. La manera en que confirmé que no estaba loco y que sí estaban ocurriendo cosas paranormales fue cuando en una ocasión un grupo de amigos me acompañaron a casa por unos balones de básquetbol. Al llegar, me pidieron el baño y yo accedí. Jamás creí que a ellos les fuera a ocurrir algo, pero en cuestión de segundos llegaron corriendo desde el fondo del pasillo a la entrada de la casa. Uno de ellos estaba pálido, no podíamos tranquilizarlo, y cuando por fin tomó un respiro nos dijo que intentó hacer lagartijas junto con otro del grupo, y cuando bajó al suelo, volteó hacia el baño y una niña pasó corriendo frente a ellos. Un día, la psicóloga de la secundaria me mandó a llamar. Entonces pensé que era por unas clases especiales de matemáticas y capacidades distintas, o incluso por el tema de los fantasmas. Pensé que me diría que debía desvelarme menos, hacer menos ejercicio y comer mejor. Tú sabes, lo que esperarías antes de ir con la psicóloga de la escuela, antes de que te aconseje algo. Al entrar al salón, ya estaba esperándome. Cabe mencionar que era amiga y compañera de trabajo de mi hermana mayor. Entonces comenzó a hacer preguntas que consideré de rutina y luego remató con el tema de los fantasmas. Me dice tu hermana que querías hablar de un tema con los fantasmitas y las apariciones. ¿Es cierto? Le comenté que sí, y tras contarle lo que tú acabas de escuchar, me contestó. Yo te creo en lo que me dices, porque la niña que tú viste, o la niña que tú ves, es la hija que falleció de los dueños de esa casa. Se llama Lucy, y jugábamos juntas cuando éramos niñas. Entonces enfermó y ya no pude seguir frecuentándola porque no querían que yo enfermara también. Un día murió. Entonces esto que te digo te lo comento como una amiga y no como psicóloga. Es bonito saber de ella, y muy interesante que tú puedas verla. Entonces la plática siguió vagamente. Pero esta es mi historia de fantasmas. Yo no sé si usted cree en esas cosas, pero lo que yo viví, no me lo contó nadie. Era el año 90 y tantos, y como todos los días, me fui tempranito a la milpa con mi perro Chilindrón, un perrillo criollo, bravo y flaco, pero fiel. Esa noche me agarró la tarde, me entretuve limpiando el terreno y cuando quise regresar, ya estaba oscureciendo. Fue entonces que empecé a notar algo raro, los grillos dejaron de cantar. El viento se sintió frío, y Chilindrón, que siempre iba delante de mí, se detuvo con el rabo entre las patas. ¿Qué tienes, muchacho?, le dije. Pero él solo miraba hacia los árboles, y entonces lo escuché. Una voz lejana, llorosa, como si viniera flotando con el aire. Se me erizó la piel. Yo crecí oyendo de la Llorona, pero nunca creí en eso. Pensé que sería una mujer borracha o un animal. Apreté el machete y apuré el paso. Córrele Chili, córrele canijo, el perro y yo empezamos a trotar. Jamás había visto un animalito con ese miedo tan humano, pero la voz seguía, más cerca y más fuerte. Cuando llegué a la cerca de mi casa, me di cuenta de que la voz ya no venía de lejos, estaba justo detrás de mí. Me volví despacito, y lo que vi todavía me quita el sueño, una cabeza cercenada, flotando en el aire, tenía el cabello largo, mojado, los ojos en blanco y la boca abierta, gritando con dolor. No tenía cuerpo. Solo flotaba, como si el viento la cargara, y no dejaba de chillar. Me metí corriendo a la casa, saqué agua bendita que me dio mi madre alguna vez y le empecé a rezar fuerte. Le grité, le insulté. Y al tirarle el agua a la puerta, soltó un chillido tan agudo que casi me revienta los oídos. Desapareció en el aire como niebla. Mis oídos sangraban. Desde esa noche, no volvió. Pero el grito, ese no se me ha ido nunca de la cabeza. No me gusta hablar de esto, pero si no lo cuento, siento que un día me va a seguir hasta el panteón. Fue en el 97.
Yo tenía una parcela a orilla del monte, allá por Tepehuaje. Me quedaba a dormir a veces pa' cuidar la milpa porque me andaban robando mazorca. Esa noche llevaba mi rifle viejo, mi lámpara, y a mi perro, el Chato. Todo estaba en calma, hasta que como a la 1, el Chato se me erizó y empezó a gruñir. Fijo, viendo hacia el monte. Yo no veía nada, pero algo se oía. Unos pasos, pero como si caminaran con las manos. Rápido, secos. Pero sin pisadas. No sé si me entiendes. Entonces lo vi. Un hombre, o algo con forma de hombre, parado entre los árboles. Pero tenía la cabeza torcida como si se la hubieran volteado desde adentro. Los ojos le brillaban rojo. No hizo ruido. Solo me miraba. Yo grité, lárguese de aquí o disparo. Pero no se movió. Ni siquiera parpadeó. Y el Chato llorando bajito, como nunca lo había oído. Y de pronto, empezó a cambiar. Se agachó, le crujieron los huesos, y se alargó todo, como si lo jalaran. Le crecieron unas patas como de perro, pero los brazos eran de persona. Tenía cara de algo que no era ni hombre ni bestia. Apunté y disparé. Pero no cayó. Corrió entre el monte como sombra, dejando un chillido agudo, como de gente y de animal al mismo tiempo. Esa noche no dormí. En la mañana hallé unas huellas extrañas. Como de garra, pero con dedos humanos. Desde entonces no me vuelvo a quedar solo en el monte. Y el Chato se me murió a los 3 días. De susto, dicen. Esa noche salí más tarde de lo normal del trabajo. Era martes, pero la calle se sentía demasiado callada para una ciudad, incluso una pequeña como la mía. Iba caminando por la avenida rumbo a casa, cuando vi a una señora como de unos 70 años, encorvada, jalando un diablito con 2 hieleras grandes y una bolsa con ollas. Me detuve porque se veía que le costaba trabajo y quién sabe desde dónde viene cargándolo sola, pensé. ¿Le ayudo? Le pregunté sin pensarlo mucho. La señora me miró y sonrió. Tenía la cara arrugada, pero sus ojos eran brillantes y vivos. Y gracias, hija. Voy unas cuadras pa' montar el puesto, me dijo. Supuse que vendía tamales o algo así. Caminamos unas 5 calles en silencio. Nadie más pasaba por ahí. Me pareció raro que montara el puesto tan cerca de un lote baldío, oscuro, al fondo de una calle sin salida. Nada más déjame aquí las hieleras, mija, me pidió. Al soltarlas, una de las tapas se abrió un poco, y no sé qué me pasó, se me resbaló o no sé. Fue la curiosidad, o tal vez que algo me olía mal desde antes. Pero me dio muy mala espina. Levanté tantito la tapa. Primero pensé que eran huesos de res. Pero entonces vi algo que nunca voy a olvidar. Un dedo. Un dedo humano. Con una uña pintada de rojo. Me eché para atrás, sentí un frío intenso en todo el cuerpo. La señora me miró fijo, sin moverse. Ya viste, ¿verdad? Dijo con una voz que no era la suya. Más grave. Más vieja. Lárgate, pinche escuincla, lárgate. Corrí. No sé cómo, pero corrí. Grité, llamé a la policía apenas llegué a mi casa. Hoy estoy libre. Revisaron las cámaras de una residencia cercana, vieron desde el momento que yo me acerco a ofrecerle ayuda por suerte. Nunca me encontraron culpable de nada. Pero tampoco encontraron a la señora. Solo hallaron las hieleras. Con partes de más de 6 cuerpos adentro. Desde entonces, no paso cerca de ese baldío, ni me expongo a ofrecerle ayuda a nadie con toda la pena del mundo. Y a veces, cuando de nuevo vuelvo del trabajo tarde, creo escuchar el chirrido de un diablito rodando por la calle. Nunca pensé que unas vacaciones en familia pudieran dejarme marcada para siempre. Era el año 2000. Tenía 14 años. Mis papás, mis tíos y mis abuelos nos llevaron a todos a una zona de cabañas privadas, en las afueras de la ciudad. Un lugar tranquilo, con árboles altos, caminos de terracería y faroles viejos que apenas iluminaban el suelo. A nosotros, los más chicos, nos dejaron solos en una cabaña para que jugáramos. Teníamos películas, dulces, hasta una bocina con música. Todo parecía perfecto. Yo era la mayor. Tenía la responsabilidad de cuidar a mis primos, todos menores de 10. Aunque a decir verdad todos eran buenos niños y no ocasionaban problemas. La noche cayó rápido. Jugábamos a las escondidas dentro de la cabaña, cuando las luces comenzaron a parpadear. 1, 2, 3 veces, hasta apagarse por completo. Pensamos que era parte del juego, hasta que escuchamos risas.
Risas de niños, algo como balbuceos, pero no eran nuestras. Nos asomamos todos corriendo por la ventana y vimos siluetas pequeñas corriendo entre los árboles. Bajitas, flacas, moviéndose raro como dando pequeños saltos. Uno de mis primos dijo que eran otros niños, pero no había nadie más hospedado ese día. Fuimos de las pocas familias que llegamos. La luz volvió. Pensamos que solo había sido una emergencia y seguimos jugando. Pero después comenzaron los golpes en las paredes. Al principio creímos que era el viento, ya sabes, moviendo los árboles y ocasionando ese sonido. Pero cuando golpearon la ventana de la cocina, todos nos callamos, abrieron la ventana de la cocina y entraron. Se escuchó perfectamente, como si algo o alguien hubiera dejado caer su cuerpo de la ventana al suelo. Me acerqué lentamente por el umbral de la sala con mis primos justo detrás mío y vi algo que no era humano. Un ser con la cabeza grande, sin cabello, ojos completamente negros. No sé si respiraba. Solo nos miraba. Y sonrió, o eso parecía, con la diminuta boca que tenía. Fue entonces cuando todos fuimos a la primera habitación con baño, nos encerramos y decidí salir corriendo hacia la cabaña de los adultos. Salté por una ventana pequeña del baño. Mis primos todos juntos me impulsaron a través de ella. Mi mayor miedo es que esas cosas llegaran y abrieran el baño. Estaba al otro lado del camino de terracería, a unos 80 metros. Parecía cerca. Pero al salir, me di cuenta de lo sola que estaba. A medio camino, me detuve, mi corazón latía con fuerza y mi respiración era rapidísima. Una figura delgada, bajita, estaba parada entre dos faroles. No se movía. Solo me miraba. Y entonces se escuchó un sonido, como una campana, profunda, metálica, que vibraba en los huesos. La figura empezó a correr hacia mí. No tengo manera de describirlo, pero parecía un muñeco con movimientos toscos. Rápido. Demasiado rápido. Corrí de vuelta a la cabaña. Cerré la puerta con seguro. Y al llegar al baño toqué muy fuerte, espantando a mis primos, pero abrieron rápido. Por suerte, nos encerramos todos en el baño. Ahí pasamos lo que pareció una eternidad. Los adultos llegaron unos minutos después, aunque para nosotros fue como una noche entera. Nadie resultó herido. Nadie nos creyó. Dijeron que fue una alucinación, una broma, una confusión, que no estuviéramos haciendo ese tipo de bromas. Fue entonces cuando mi nariz empezó a sangrar, uno de mis primos empezó a vomitar muy fuerte y dos más estaban inconscientes. Hoy es un tema que los primos contamos en todas las reuniones como algo gracioso o una anécdota más. Pero hasta hoy, cada vez que escucho una campana a lo lejos, mi cuerpo se tensa y no puedo evitar mirar por la ventana. Nunca pensé que una simple avería en el auto me llevaría a vivir una de las noches más aterradoras de mi vida. Fue hace un par de años, en una carretera de 2 carriles, casi desierta, en el sur de México. Me dirigía hacia Chiapas, rodeado de pura vegetación y nada más. A eso de las 10 de la noche, el motor empezó a fallar y terminé orillado entre los árboles, sin señal y sin nadie cerca. Decidí quedarme dentro del coche. Tenía agua, comida, una linterna. La noche cayó con un silencio antinatural. Solo se escuchaban los grillos, hasta que dejaron de sonar. De repente, algo cruzó el cielo. No fue un avión, ni un dron, eran luces que se movían en silencio absoluto. No sabría decir qué vi. Las ramas crujían como si alguien caminara entre los árboles. No quise asomarme. Pero a las 3:14 de la mañana, lo vi. Una araña gigante, del tamaño de un coche pequeño, salió del monte. Pasó lentamente frente a mi auto, se detuvo y me miró. Sus ojos eran como pequeños carbones encendidos. No hizo nada. Solo siguió su camino y desapareció en la maleza. A punto del amanecer, alguien tocó el vidrio. Era un hombre mayor, con overol. Dijo que escuchó el motor desde lejos. Revisó el cofre y el auto arrancó al primer intento. Le di las gracias y en lo que me subía, él ya no estaba. No había huellas, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Lo supe después, que esa zona es conocida por apariciones. No sé qué fue más aterrador, la criatura, las luces. O pensar que si esa araña me hubiera atacado, no estaría aquí para contarlo. Y que quizá, el hombre que me ayudó, no era de este mundo. Nunca creí en historias paranormales, hasta esa noche de agosto en Guanajuato. Tenía 23 años y me quedé sola en casa. Mis padres estaban a casi una hora por una comida familiar, acompañada solo de Max, mi schnauzer mediano. Empezó todo con una tarde de estudio y películas. A las 6 empezó a caer la penumbra. De pronto escuché pasos fuera, crujidos en el patio. Max seguía tranquilo junto a mí, como si nada pasara. Pero las tablas del techo chirriaban,
como si algo pesado caminara por arriba. Luego algo golpeó la puerta de la entrada, un aleteo violento, como un ave estrellándose contra el cristal. Corrí hasta allá y vi una figura negra, encapuchada, parada detrás del vidrio esmerilado. Su mano presionaba el picaporte. Max, que siempre ladra sin parar, esta vez guardó silencio absoluto. De alguna manera su tranquilidad me ponía más los pelos de punta. Me alejé y corrí a la sala. De pronto, sentí pasos en el techo, sonidos de pezuñas, como de cabra. Eso entró por la ventana del cuarto de mis padres. Atranqué la puerta del cuarto. Y entonces la cosa empezó a golpear la madera con fuerza. Ya no sabía qué hacer, en cualquier momento eso me tendría. Corrí a mi habitación y cerré la puerta. La última opción que tenía era salir por mi ventana y correr a la calle con algún vecino, con quien sea. Mi corazón se detuvo cuando Max, mi perro, habló con voz ronca. «Huye, ya». Me quedé paralizada. 3 segundos que parecieron una eternidad. Salí disparada por la ventana al patio. Corrí y al voltear, Max quedó parado frente a la puerta firme esperando. Di con una patrulla en la calle, una mujer y un hombre policía me auxiliaron hasta que trajeron a mis padres. Yo estaba a punto de desmayarme, sentía que en cualquier momento nos atacaría, que no habría manera de defendernos. Por suerte nada pasó. Regresamos a la casa, solo había rastros de sangre en el piso y un silencio sepulcral. Max nunca apareció, nunca pensé que un cine vacío pudiera sentirse tan vivo. Era mi primer turno como guardia nocturno. Diciembre. La ciudad estaba cubierta por una neblina helada y en el interior del cine solo se escuchaba el zumbido de las cámaras de seguridad y el eco de mis propios pasos. Me asignaron a hacer rondas cada hora, por todo el complejo. Sí, incluyendo las salas de proyección. Pasadas las 2 de la madrugada, noté algo raro. La sala 4 tenía la puerta abierta, apenas entornada, aunque sabía que todas las salas estaban cerradas desde las 11. Me acerqué. El pasillo olía a moho y a algo más, algo viejo, como madera podrida mezclada con naftalina. Encendí la linterna y abrí la puerta por completo. La pantalla estaba encendida. Sin imagen. Solo ese resplandor blanco que parpadea como si el proyector tuviera vida propia, y en la tercera fila, vi una figura. Parecía un anciano, flaco al punto de los huesos. Sin cabello. Su piel era tan pálida que casi se confundía con la luz. Estaba sentado, como si esperara que la película comenzara, no se movía. Parpadeé y ya no estaba. No escuché pasos, ni crujidos, ni una respiración, solo sentí ese vacío helado detrás de mí. Me giré y lo vi, flotando a unos centímetros del suelo, a solo 1 metro de mí, ojos vacíos. Boca abierta como si gritara, pero no salía ningún sonido. Corrí como nunca antes. Atravesé el vestíbulo, las salas, los pasillos, pero cada espejo, cada reflejo en la vitrina o en el vidrio de las puertas, lo mostraba detrás de mí. Pensé que estaba alucinando, pero no. Cuando logré encerrarme en la oficina de seguridad, temblando, revisé las cámaras sala por sala. Pasillo por pasillo, nada, hasta que llegué a la toma de la entrada principal. Ahí estaba, parado frente a la puerta de vidrio, mirando hacia adentro, solo, mirando. Empezó a recorrer los pasillos y salas más viejas del complejo. Note que solo se movía de esa zona cuando escuchaba algún ruido, como si cazara. Desde esa noche, cada vez que reviso las cámaras, siempre lo veo en algún rincón del edificio, a veces, dentro de una sala vacía, otras, en el baño de hombres, una vez, en la cabina de proyección. Lo más espeluznante es que cada que parpadeo cambia de sitio. No sabes qué satisfacción me dio cuando el gerente revisó las cámaras, me prohibió hablar de ello y me dio un buen dinero. Poco después me despidieron. Esto quiero contarlo anónimo, por respeto a la gente con la que trabajé. Yo estuve en una funeraria muy famosa en México. No diré su nombre, pero lo que me sucedió ahí me cambió la vida. Hasta hoy, me falta el aliento tan solo al recordarlo. 8 meses antes de que ocurriera todo, tuve un accidente. Sí, iba algo alcoholizado. El otro conductor se pasó el alto, y aunque no iba rápido, su auto volcó. El señor murió. Pagué una fianza, la culpa se la dieron a él, pero yo lo maté. Perdí mi empleo, mi esposa me dejó, mis padres se alejaron. La funeraria fue lo único que me dio una segunda oportunidad. Comenzó una tarde muy fría y llena de neblina. Era diciembre, y la llovizna hizo que varias personas entraran a refugiarse. Muchos se sorprendían al entrar, hacían muecas al ver los féretros. A las 8 de la noche, cuando la lluvia paró, se vació. Y entonces empezaron a llegar personas vestidas de negro. Mujeres con velos. Más normal de lo que crees.
Un señor con lentes oscuros se me acercó. Buenas noches, joven. Me gustaron un par de cajas, pero se me hacen caras. Yo estaba cansado, trapeando la entrada. Le pedí que esperara. Asintió, sonrió y se alejó a mirar los ataúdes. Fui al baño a lavarme las manos. Mientras lo hacía, alguien azotó la tapa de un inodoro. ¿Todo bien?, pregunté. Me agaché a mirar bajo las puertas, y justo entonces se fue la luz. Me golpeé con el lavabo al intentar levantarme. Maldije, pero pensé que era por la lluvia. Al salir, no vi al señor. Lo encontré después, parado junto a los féretros más baratos. Me saludó levantando la mano. Este cajoncito se ve bonito, ¿no cree usted? Nos dimos la mano. Estaba helada como hielo. Disculpe, es que hace mucho frío, joven. Se rió. Yo le ofrecí los precios. Este está en 5.600. Se puede pagar a meses o apartar. Perfecto. Entonces me dijo algo raro. A ver, mijo, métete, solo quiero ver cómo se ve con alguien dentro. Se me hizo raro, pero tenía su lógica. Titubeé. Señor, yo no creo que... Métete, repitió. Amable, pero con firmeza. Y lo hice. Le explicaba el interior mientras él caminaba alrededor del féretro, mirándome con la mandíbula apretada. Sentí un frío espantoso. No podía moverme, solo hablaba, como si un instinto me dijera que fingiera calma. De pronto, el señor cerró la tapa de golpe. Ahora vas a ver lo que se siente, borrachito, dijo. Grité con todo lo que tenía. Intenté salir, empujar, pero no podía mover las manos. Quise sacar el celular. Lloré. Estaba atrapado. Un compañero llegó corriendo. Me abrió. Me regañó, creyó que estaba durmiendo. Pero cuando me vio, supo que algo no estaba bien. Le conté todo, y me descansaron una semana. Cuando volví, presenté mi renuncia. No recibí dinero, ni liquidación. Pero fue mejor así. Porque desde entonces, cada vez que duermo despierto con esa sensación de pánico. Me siento helado por dentro. Gracias por escuchar. Llegamos al pueblo, no sabíamos que aquí las cosas no son como en la ciudad. El aire es más denso, las noches más oscuras, y el silencio, demasiado profundo. Nos mudamos por trabajo. La casa era barata, un terreno amplio, y como acababa de nacer nuestro hijo, creímos que lo rural le haría bien. Pero lo que no sabíamos, es que nunca debimos traerlo sin bautizar. Fue la señora del molino, la que nos advirtió, bajito, con miedo. Aquí hay algo que ronda por los techos cuando hay luna nueva, una bruja que parece pavó. Viene por los que no están protegidos. Sobre todo bebés. Yo me reí. ¿Una bruja pavó? ¿Qué clase de historia es esa? Pero la noche siguiente, vi las huellas. Parecían de ave, pero enormes, casi del tamaño de una mano humana. Iban desde el árbol seco del patio hasta el techo. Y desde el techo, justo sobre la ventana del cuarto de mi hijo, escuchamos un sonido. Gru gru gru. No era un pavó. No uno normal. Era más humano, más húmedo, como si algo con garganta lo imitara. Mi mujer no quiso dormir esa noche. Encendimos velas. Cerramos todo con pestillo. Yo hasta puse clavos en cruz sobre la cuna, por si acaso. Pero a las 3:12 de la madrugada, la luz se fue. Y junto al apagón, llegó el olor. Azufre. Sudor rancio. Carne. Escuché pasos en el techo. Y luego, alas. Como si un cuerpo pesado aleteara con esfuerzo. Corrí al cuarto. Mi hijo estaba llorando. Y en la ventana, una figura enorme. Como una mujer encorvada, cubierta de plumas negras, con patas escamosas y una cara que era mitad pico, mitad calavera. Nos miraba. No se movía. Solo abría y cerraba ese pico seco, como si hablara sin voz. Me congelé. Pero mi mujer, valiente como ninguna, le gritó. «Aquí no vas a llevarte a nadie, maldita». La figura chilló. Un chillido como metal oxidado, y luego se fue, volando hacia el monte. Pero en el marco de la ventana, dejó una uña. Larga. Curvada. Con sangre seca. Desde entonces, no volvió. Pero todas las lunas nuevas dejamos sal y tijeras abiertas bajo la cuna. Y bautizamos al niño.
Por si acaso, la verdad es que necesitaba mucho el empleo. Estaba pasando por una temporada difícil. Había perdido mi trabajo y un amigo me recomendó con una empresa de seguridad privada. Parecía sencillo. Sin experiencia, yo estaba más que agradecido. Todo lo que tenía en mente era pagar al banco y a algunos familiares que, poco a poco, se habían ido alejando. Llegué temprano, eran las 7 de la noche. El guardia del turno anterior me dio un recorrido por toda la bodega. Era enorme. Al final del recorrido, pasamos por una capilla improvisada. Estaba sucia por fuera, llena de veladoras negras. Me pareció raro, pero no inusual. Esa fue mi noche de prueba, y no estuvo mal. Hice mis rondines cada 2 horas. Lo único extraño fueron unos pasos que se oían fuera del complejo. Pero la siguiente noche, todo cambió. Llegué a las 8. Dejé mi mochilita con mi termo y mi lancha en la oficina. Tomé mi linterna, mi cinturón, ya sabes. Empecé a hacer un rondín algo vago, saludando a los últimos trabajadores. Para las 9 ya todo estaba vacío. Y otra vez, los pasos. Afuera. ¿Quién está ahí? Grité. Los pasos se detuvieron. Mi corazón empezó a palpitar. No me sentía preparado si alguien intentaba meterse, pero no ocurrió nada. Seguí caminando hasta llegar a la zona de la capilla, y ahí lo sentí, un olor a incienso, a velas negras. Denso. Demasiado. Pensé que alguno de los trabajadores había dejado una vela prendida, pero entonces, lo escuché. Cadenas. Cadenas pesadas que arrastraban algo enorme. Me quedé paralizado. Estaba justo frente a la capilla. Traté de caminar hacia las oficinas, pero cada paso era una odisea. Ahora las cadenas venían acompañadas de pasos descalzos. Todo empezó a oscurecerse. Sentí una presión extraña, como si algo me obligara a encorvarme, a doblarme hacia el suelo. Volteé al cristal de las oficinas. Y ahí lo vi. Una figura negra. Enorme. Sin forma. Solo era una masa de oscuridad y neblina. De ella colgaban cadenas, grilletes. Flotaba, se acercaba a mí. Y entonces, todo se apagó. Me desmayé. Me encontraron al día siguiente, tirado en el patio, con rasguños por todas las piernas. Evidentemente perdí el empleo. Dijeron que me drogué o que estuve alcoholizado. Pero no. Nada más alejado de la realidad. Perdí contacto con mi amigo desde entonces. No lo culpo. De hecho, creo que él ya sabía que eso podía pasar. Nunca creí en nada de eso, hasta que pasó. Trabajo como vigilante en una antena parabólica vieja, en medio del desierto de Sonora. Solo hay una carretera a 10 kilómetros y todo lo demás es silencio y polvo. Mis turnos son de 10 de la noche a 6 de la mañana. Lo que más temía eran coyotes, hasta esa noche. Alrededor de las 3 de la mañana, vi algo extraño en el monitor de seguridad. Una figura parada inmóvil junto a la antena principal. Salí con mi linterna, pensando que era un intruso, pero cuando apunté, no había nada. Regresé, y ahí estaba otra vez, parada justo frente a la puerta del cuarto de control, como si hubiera esperado que me diera la vuelta. Toqué el botón de cierre de seguridad, pero el sistema falló. Era horrible, una silueta humanoide, delgada, gris, los ojos grandes, pero no como los de las películas, estos se movían como agua negra. Me paralicé. No podía gritar, no podía huir. Solo observaba cómo alzaba la mano lentamente y la apoyaba en el cristal. En ese momento, todo el cuarto vibró. No fue un temblor, fue como si el tiempo se comprimiera. Desperté en el piso, la puerta seguía cerrada, pero faltaban 2 horas de mi turno. Y en las cámaras no había grabaciones desde las 3:07 hasta las 5:14. Solo estática. No dije nada, ¿quién me iba a creer? Pero desde entonces, a veces me sangra la nariz a esa misma hora. Y esa figura, juro que la veo en mis sueños. Solo que ahora, está más cerca. Cuando uno es joven, los temas paranormales suelen pasar desapercibidos, y yo, por suerte, tuve una abuela que me protegió en los momentos más terroríficos. Era muy temprano en el pueblo. Todos se preparaban con ansias y energía para comenzar la jornada, pues esa noche habría fiesta. Era un lugar pequeño, pero la gente era buena y se apoyaban unos a otros. En las celebraciones, todo el pueblo convivía, excepto por unos pocos que, por salud o por su propia naturaleza oscura, preferían quedarse en casa. Algunos viejos, otros, simplemente la antítesis de la buena gente del lugar. Cerca de las 7 de la noche comenzaron a montar todo, un escenario pequeño donde se bailarían danzas típicas, luces sencillas, bocinas modestas pero útiles.
La gente empezaba a llegar, el cielo estaba despejado, los perros jugaban, los señores cantaban, todo parecía perfecto. Entonces, el viento se soltó con violencia. Los árboles se mecían como si quisieran arrancarse de raíz, y un remolino comenzó a levantar polvo y basura, causando un gran desorden. Los perros se pusieron nerviosos, ladrando y aullando. Pronto se les unieron coyotes y perros salvajes desde la lejanía. Mi abuela, con paso lento pero firme, tomó su machete y caminó hacia el inicio del bosque. Yo sentí miedo al verla alejarse sola, pero antes de decir algo, ella alzó el machete y lo blandió contra el aire, como cortando algo invisible. Lo hizo varias veces, con fuerza, mirando fijo hacia la oscuridad. Y entonces, el viento se detuvo de golpe. No sé cómo describirlo, fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. El clima volvió a la calma y la fiesta continuó como si nada hubiera pasado. Pero al día siguiente, algo me dejó helado. Una ambulancia llegó desde la ciudad. Todos los vecinos estaban reunidos afuera de la casa de una anciana. Al acercarme, la vi, la llevaban en una camilla. Tenía cortes profundos en el rostro, brazos y cuello, como si alguien la hubiera atacado. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y si lo que hizo mi abuela había provocado esas heridas? Años después, en una de esas charlas familiares de madrugada, me enteré de la verdad, aquella mujer era una bruja, y esa noche estaba molesta por las festividades. Mi abuela vivió saludable y feliz hasta sus últimos días. Y yo, nunca he olvidado lo que vi.